a su programa A la Hora del Café. Los invitamos a servirnos un sabroso café. Vamos a tener un programa muy bueno. Estamos celebrando este año el año de San José, modelo de paternidad. Y nosotros queremos aprender de San José las virtudes del hombre justo y santo que Dios eligió para la Santísima Virgen María y para su Hijo Jesucristo, para ser un padre con corazón de amor, con corazón de hombre justo. Con motivo de los 150 años que fue nombrado en la Iglesia Universal patrono universal, San José hoy es elegido también de nuestra Iglesia para tener este año, toda la humanidad, el año de San José. El Papa Francisco ha editado y presentado al mundo entero una carta apostólica con el nombre de Patris Corde, con corazón de padre. Y esa va a ser la frase del día para nuestro programa: que todos los padres de familia tengan corazón de padres, como San José. Por ese motivo vamos a iniciar este programa y queremos invitarlos para que en este año de San José, donde te encuentres, puedas abrir tu corazón a Dios como lo hizo San José. En este programa queremos ver por qué Dios eligió a San José, qué virtudes encontró en él, qué retos y desafíos tuvo San José que afrontar, qué dudas tuvo como hombre y cómo respondió a Dios desde su corazón, con un corazón de padre. Qué gran responsabilidad la de San José de cuidar a la Virgen y a Jesucristo. Y la misma responsabilidad y valor tienen todos los padres de familia que Dios pone en sus manos la vida de sus esposos, sus esposas, sus hijos, su familia. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos conceda un corazón de padre como el de San José y que este año aprendamos de él, de San José, modelo de paternidad. Invito a las familias a que este año tengamos de manera especial a San José como modelo de paternidad de nuestras familias. Vamos a iniciar nuestro programa. Iniciamos con un buen café y vamos a pedir a Dios que nos acompañe en esta reflexión. Comenzamos. Quisiera preguntarle, ¿qué tuvo él para ser elegido como padre de Jesús? Sabemos nosotros que es Dios el que elige, no somos nosotros los que vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos elija, es Él, por su voluntad, por su deseo. ¿Qué vio? Es lo que siempre nos preguntamos nosotros a lo largo de toda la historia de la Iglesia, por el papel tan importante de San José. Y el Papa Francisco, en esta carta apostólica que nos la presenta, como decíamos en la introducción, por motivo de los 150 años de que fue San José nombrado patrono de la humanidad, fíjense qué importante esto, patrono de la humanidad, hace 150 años, la Iglesia recoge ese valor tan importante y nos lo presenta en un documento Patris Corde, con corazón de padre. Y el Papa Francisco nos enseña 7 elementos fundamentales del por qué San José es elegido por Dios. Lo primero es porque es un hijo amado. La Biblia nos lo va a enseñar que José viene de la estirpe de David. Es elegido por Dios desde el momento mismo que la familia de José viene de la ascendencia de David. El rey David como modelo de paternidad para todo un pueblo, José como modelo de paternidad para Jesucristo y para la humanidad. Y entonces la primera característica es: José es amado. El amor de Dios se refleja en José. Y José, ese amor que tiene como hijo de Dios, lo comparte. Y entonces Dios ve la cualidad en José de que es un hijo muy amado. La misma palabra la vamos a encontrar en Dios cuando en el Monte Tabor dice: este es mi hijo muy amado. El hijo amado. La primera característica para nosotros responderle a Dios tiene que ser una respuesta desde nuestro amor. La segunda característica que presenta es un padre tierno. No podía Dios Padre poner en manos a su hijo en un hombre que no valoraba al Hijo de Dios, que no respetaba al Hijo de Dios, que no tuviera la prudencia para poderlo formar como Hijo de Dios. ¿Qué vio Dios en San José? Vio la ternura.
Nosotros en las imágenes que siempre nos presenta la iglesia vemos a un padre tierno que carga al hijo, que acompaña al hijo. La ternura es una de las características de la paternidad. Si un padre o una madre de familia no tiene ternura para con sus hijos, créanme que se va a estar perdiendo de las mejores experiencias de la vida. Los hijos de hoy necesitan padres que expresen la ternura. Y decir ternura no quiere decir solamente el sentimiento y el afecto hacia los hijos. La ternura también es corrección. Un padre que es tierno también corrige. Un padre que es tierno acompaña. Un padre que es tierno evita el error del hijo con la misma ternura, pero con el amor de poder saber que está haciendo lo que le corresponde, cumplir con su misión de padre. Fíjense que esa es la característica que vio Dios en San José, un padre con corazón de padre. Fíjense que es muy importante retomar esto, porque los padres de familia no son solamente aquellos que se van a ocupar de que a los hijos no les falte nada. En los últimos años hemos entendido a la paternidad como una corresponsabilidad de que no falte nada en casa, que los hijos no tengan carencias, y qué bonito papel. Pero no solamente es eso, los hijos también requieren ternura, requieren sentirse amados. Cuando a los hijos no se les ama y no se les corrige, el hijo se siente como que no lo toman en cuenta. No es que haya narcisismo, o que haya masoquismo, que haya... No, solamente los hijos dicen, pues mi papá me ama tanto que me corrigió. Cuando los hijos no son corregidos, los mismos hijos dicen, pues a mí nadie me toma en cuenta, nadie me corrige. La corrección es necesaria. Por eso esos dos elementos de San José, amado y además cariñoso. Es decir, un hombre tierno que ama a su hijo, que Dios pone en sus manos. Padre, yo me pongo a pensar lo difícil que fue para José el haber sido padre sin ni siquiera haber estado con María, o que de repente María le diga pues que está embarazada, pero pues por obra del Espíritu Santo y todas esas cosas. ¿Cómo es que confronta a Dios conforme a esta situación? Lo que tenemos que entender muy bien es el papel de obediencia. También el Papa Francisco en esta carta apostólica de Patris Corde nos presenta el papel de la obediencia. José no iba a llevar un matrimonio a su estilo. Esto lo tenemos que entender. Es al estilo de Dios. Muy diferente. Cuando nosotros queremos llevar un matrimonio a nuestro estilo, pues le ponemos nuestra personalidad, le ponemos nuestros defectos, le ponemos nuestra impronta, pero es nuestra. El matrimonio de José tiene un designio en Dios, y esto lo tenemos que entender, y él es obediente al proyecto de Dios. José sabe que no es hacer la vida matrimonial a su estilo, es con su personalidad, pero siguiendo la obediencia de Dios Padre. En la Biblia, fíjate qué buena la pregunta que me haces, porque en la Biblia vamos a aparecer muchos personajes bíblicos donde la paternidad va a tener una intervención divina espiritual. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, el padre en la fe. Estos días el Papa se encuentra visitando Ur de los Caldeos, es decir, el lugar de Abraham. Abraham es un padre para los musulmanes, para los judíos, para los cristianos. Pero Abraham no puede tener familia. Sara, la esposa, no puede darle hijos. Y entonces la paternidad de Abraham, que Dios le promete ser el padre de una gran nación, que sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo o como las arenas de las playas marinas. Pero ¿cómo eso si no tiene hijo con su esposa? Y entonces hay una intervención de Dios. Dice el texto bíblico del Génesis, fue visitado Abraham y Sara por 3 ángeles, que ahora nosotros entendemos que pudo haber sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Y le prometen a Abraham un hijo, y Sara se ríe, como no creyendo. Y entonces al año que regresa, Sara ya tiene a su hijo. Hay una intervención de Dios en Sara. Y entendemos entonces que Dios interviene en esas familias que van a marcar la vida del pueblo de Israel. Pero también las encontramos en Samuel. Samuel es hijo de un amor que la madre le pide a Dios en el santuario que le conceda un hijo. No puede tener familia. Y Dios le concede el hijo. Y ese hijo va a ser un gran juez del pueblo de Israel. Sansón tiene la misma historia.
Sansón viene de una relación donde Dios interviene y le da la fuerza para que sea un hombre guerrero y defensor de su pueblo. Y lo vamos a encontrar también en Zacarías e Isabel, que no pueden tener familia, y Dios le concede a Isabel, la que llamaban estéril, un hijo especial, y va a ser el profeta de profetas, que es Juan el Bautista, el más grande en los nacidos de mujer. Así va a decir Jesús, al hacer referencia al Bautista como profeta. Entonces hay una intervención de Dios, hay una intervención divina. José no sabe qué va a pasar, pero sabe que hay un hijo que no es de él. Y es donde entra el tema de la virginidad. Entonces José tiene que aprender y ser obediente a decir, es voluntad de Dios, no hay intervención humana. Y es un hombre acogedor, acoge al hijo como Dios lo da. Hay un momento de la duda, que es lo que tú me preguntas, ¿cómo confronta? La manera de confrontar de José no es con un pleito, no es con una manera violenta hacia Dios, no. La Biblia dice, y decidiendo él repudiarla en secreto. La Biblia muy pocas veces nos habla de San José, pero nos lo presenta como un hombre decidido que va a dejar a María desde el secreto, es decir, él se va a otro lugar, la deja así con el paquete de que está embarazada. Ya ellos estaban en esa etapa que se llamaba desposorio, donde ya José había tomado a María en el desposorio. Son 6 meses que el pueblo judío, desde que las familias hacen el acuerdo de cómo va a ser el matrimonio, a que vivan juntos, y en ese lapso María y José están comprometidos al matrimonio. Esto es muy bonito entenderlo. ¿Por qué? Porque María y José van viendo el matrimonio como un camino de Dios. No ven el matrimonio como pecado, no ven el matrimonio como ruptura, no ven el matrimonio como frustración de vida, no, ven el matrimonio como proyecto amoroso de Dios. Y aquí tenemos que entender que María asume el matrimonio en la virginidad. Recordemos que el profeta Isaías va a decir que el Mesías va a nacer de una virgen. Lo escuchamos mucho en el Adviento, cuando dice nacerá de una virgen, dará luz una virgen. ¿Cómo se maneja la virginidad en el pueblo de Israel? Es un tema muy importante porque tiene que ver con José. Las niñas eran dadas en matrimonio posiblemente antes de que tuvieran su menstruación. Y ya había ese acuerdo matrimonial. De manera que no necesariamente iba a haber una relación sexual. Había un matrimonio que tenía la virginidad como elemento esencial. El matrimonio de José y María es uno de esos. María es virgen. Y eso nos lo presenta la Biblia en los evangelios que se habla del nacimiento de Jesús, que es el evangelio de San Mateo y San Lucas. Nos va a hablar de la virgen que se va a casar, que está desposada. Y en el tiempo del desposorio es cuando viene el ángel y le anuncia que va a ser madre de Dios. Por eso tenemos que analizar muy bien las palabras de María en el Evangelio de San Lucas. ¿Cómo va a ser esto, puesto que yo permanezco virgen? ¿O cómo va a ser esto, puesto que yo no conozco varón? Son las dos interpretaciones. Es decir, María también, como José confronta a Dios, María confronta al ángel. ¿Cómo va a ser esto? Y la respuesta del ángel es maravilloso. No temas, María. Al darle respuesta el ángel a María, le está dando respuesta también a José, puesto que María no sabía por qué había acontecido eso en ella. Y la respuesta es, la sombra del Altísimo te cubrirá. Que el hijo que vas a dar a luz será llamado Hijo del Altísimo. Heredará el trono de David su padre. O sea, todo concuerda. Primer elemento es que es hijo del Altísimo. Cualquier judío que escucha que la sombra del Altísimo va a estar sobre él, entiende inmediatamente que va a estar ahí la presencia de Dios. Bien, tenemos que recordar la Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, dice, la sombra del Altísimo se posó sobre las tablas de la ley. Era el símbolo de la alianza. Y mientras estaba el pueblo de Israel en el desierto, la sombra por la nube de Dios estaba sobre aquella tienda que poseía el arca de la alianza.
Cuando María escucha que la sombra del Altísimo va a estar sobre ella, entiende que ella ahora va a ser el arca de la alianza. Por eso en la letanía le decimos a la Virgen, arca de la alianza. ¿Por qué? Porque ella posee la presencia de Dios. Y María entiende. Cuando María entiende todo eso, entonces dice, hágase. El famoso fiat. La palabra en latín, fiat, es hágase. Hágase en mí, como tú me has dicho. José no entiende esto porque José no tiene la intervención del ángel Gabriel. Pero en sueños, lo va a decir San Mateo, en sueños el ángel le dice, no dudes en tomar a María tu esposa, porque dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, el Salvador, porque será el Salvador de su pueblo Israel. Cuando José entiende eso, obediente y acogedor. Por eso el Papa en este documento de Patris Corde, en el número 4, nos va a decir, San José es un padre acogedor. Acogió a María, acogió a Jesús, acogió la responsabilidad de la familia de Nazaret, de cuidarlos, de protegerlos. Por eso a San José se le nombra custodio. Es el custodio de nuestro Señor Jesucristo, es el que cuida. Los padres de familia de hoy en día, ¿cómo tenemos que aprenderle? ¿Cómo tienen que aprenderle a San José? Acoge tu familia, acoge a tu hijo, a tu hija, acoge a tu esposa, acoge tu matrimonio, acógelo. No lo tires, no lo desvirtúes, no lo hagas a un lado, acógelo. ¿Cómo tenemos que aprender a ser acogedores? Padre, y otra pregunta sería, ¿cuál fue el papel, ya sea primario o secundario, de José en la vida de Jesús? Es un papel valiente. También el Papa Francisco lo va a decir en el siguiente número, el número 5, valiente, un hombre valiente. Ese es el papel de José. Es el que va a irse a empadronar. Fíjense qué importante la responsabilidad de José. Toma a María, van a empadronarse a Belén. ¿Por qué a Belén? Porque José es de Belén. Él es de la familia de David. David era de Belén. Jesé, que era el padre de David, era de Belén. Samuel escogió a David como el rey de Israel. Y van a la misma ciudad de Belén, porque de ahí son ellos, de ahí es José. Y ahí sabemos la historia, que no había un lugar para la acogida, para la famosa posada. Y José busca dónde María va a dar a luz. Y José toma al niño y lo presenta en el templo. A mí me gusta mucho reflexionar esto, porque José lo presenta como su hijo, a sabiendas que es hijo de Dios. José es el padre de Jesús, pero el padre de Jesús es el Padre de Dios. José sabe que toma un papel de padre en el sentido humano, pero Jesús no es un hijo humano, es el hijo divino. Entonces José asimila esto. Por eso no ofrece por Jesús un cordero en el templo, ofrece tórtolas y pichones. Porque el Cordero de Dios no puede ser ofrecido en sacrificio. Será Jesús en su misión mesiánica cuando Él se ofrezca como Cordero. ¿Por qué? Porque no es hijo de José. José no puede ofrecer por Él un sacrificio. ¿Por qué? Porque no es hijo natural, biológico de José. Y ahí entra la valentía. En una cultura machista, qué difícil es acoger el hijo que no es tuyo. Y José asume el papel con valentía. Y el siguiente elemento es un hombre trabajador. Se le conoce por su función. Es el hijo del carpintero, el hijo del obrero, el hijo del constructor. Últimamente la traducción del término nos amplía más el concepto. José debió haber sido constructor, debió haber sido un trabajador de obra, un carpintero. Por eso a Jesús se le conoce como el hijo del carpintero. De manera que tiene una identidad muy clara José. Ese es su papel. Y lo asume. No le saca la vuelta. Cuando le dice Dios, huye con María y el hijo. Y José agarra el desierto y se va a Egipto para proteger a Jesús. Cualquier otro le hubiera dicho a Dios, pues es tu hijo, cuídalo tú. No me metas en este lío. Y sin embargo José toma a María, toma a Jesús y huye con ellos al desierto. Cuando José se entera que había muerto Herodes, entonces trae de nuevo a la familia y la protege en Nazaret.
porque Nazareno tenía que ser llamado. Va a ser la profecía que nos va a presentar el Evangelio de San Mateo. Entonces todo esto José está involucrado, él es protagonista, es trabajador, es valiente, es acogedor, es tierno, es un hijo amado, es un padre amador, y sin embargo no lleva protagonismo, su vida pasa como escondido. Ok, padre, y ya por último, no es tanto una pregunta, sino me gustaría más como que nos contara un poco sobre José en la vida de la iglesia. Miren, cuando José, los evangelios nos lo narran muy poco, se sobreentiende que la grandiosidad es la paternidad de Dios. Y la dimensión de José es una paternidad humana. Entonces nosotros, como iglesia, vemos en José un modelo de paternidad. Por eso el programa se llama así, San José, modelo de paternidad. Y la iglesia lo ha tenido siempre a lo largo de la historia. Siempre los santos padres, después de que murieron los apóstoles, hacían reflexiones sobre el papel de San José. Y a lo largo de la historia de la iglesia se ha visto este papel de San José. Al grado así que nuestra misma iglesia en Sonora tenemos que ver las misiones que fueron fundadas en el nombre de San José. Sabemos nosotros que la evangelización aquí llegó en 1614 por esta región del Mayo. Lo hemos dicho muchas veces con el padre Pedro Méndez. Pero para 1624, Mátape, que es un pueblo que está a un lado de Hermosillo, Mátape, 1624, se funda como San José de Mátape. Es de las misiones primeras que se hablan de San José. Para 1628, el mismo padre Pedro Méndez que funda Aribechi y que funda Zaguaripa, en el 1628 funda San José de Batuc. Es tan hermoso cuando escuchamos las narraciones que nos describe Andrés Pérez de Riva en su libro Crónicas de la Fe, donde él nos dice, y el padre Pedro Méndez funda San José, con cantidad de problemas por los hechiceros que ahí vivían, pero con mucha valentía funda la misión de San José, segunda misión que tenemos en Sonora, al nombre y a devoción de San José. La tercera gran misión que encontramos va a ser Imuris. Para 1698, el padre Quino va a fundar Imuris, San José de Imuris. Da un gusto cuando uno va a Imuris, a la iglesia de San José, fundada por el padre Quino, 1698. Y encontramos también que para 1701, el padre Salvatierra, junto con el padre Manuel Díaz, fundan la misión de San José de Guaymas. La cuarta misión al nombre de San José. Para el 1704 se sabe que el padre Quino vino de Cocóspera con una imagen, un cuadro grande de San José. Es la primera referencia histórica que tenemos de una imagen de San José y la vino a donar a San José de Guaymas. Ahí estuvo esa imagen por mucho tiempo. Ya sabemos entonces que las primeras misiones en Sonora eran bajo la advocación de San José. Pero es en el 1870 cuando el Papa Pío IX nombra en el Concilio Vaticano I la devoción a San José y lo llama Padre Universal de la Iglesia, un patriarca, un patrocinio en el nombre de San José a toda la Iglesia. Es tanta la devoción en el mundo que aparecen cantidad de iglesias, Barcelona, Valencia, bajo el patrocinio de San José. Entonces vamos a encontrar nosotros que en el Concilio Vaticano I fueron muchos obispos del mundo. De Sonora, el octavo obispo de Sonora participó en ese Concilio Vaticano I. Pedro Loza y Pardavé participó en ese concilio. Y dicen que cuando regresó, la gente le llamaba el obispo Josefino, porque hablaba de San José, hizo una gran promoción a la devoción de San José. En el 1873, 3 años después de que fue nombrado San José patrón universal, se funda en Guaymas la Asociación de la Vela Perpetua. Yo hago referencia, ¿por qué? Porque se nombra Vela Perpetua de San José. ¿Por qué? Porque San José es el custodio. Así como San José cuidó de Jesucristo, así la vela perpetua
Es un grupo de personas que se anotan para todos los días estar custodiando la presencia de Jesús sacramentado. Es el grupo más antiguo de la diócesis que sigue todavía vigente hasta hoy. Por eso vamos valorando el papel de los custodios del Santísimo Sacramento. 1873 es el grupo más antiguo que tenemos registrado en la iglesia de Sonora, que sigue hasta el día de hoy bajo la custodia de San José. Y también encontramos que el Papa León XIII lo nombró padre y protector de las familias de toda la Iglesia Universal. O sea que hay una secuencia grande de la presencia de San José. ¿Qué nos quedó en Sonora? En Sonora hubo una devoción tan grande que había la tradición de hacer las 12 comidas de San José. La gente reunía comida, hacían 12, le podemos llamar hornillas, así se llamaba, donde se ponía la comida. Todavía en el Conti de muchos pueblos, yo acabo de recorrer San Pedro Nuevo, San Pedro Viejo, y en San Pedro Viejo, en el lugar del Conti, están las 12 hornillas. También encontramos en Guyacusi las 12 hornillas. También encontramos en muchos lugares de aquí de la región donde hay el Conti, aquí San Pedro Viejo y San Pueblo Viejo, también tiene las hornillas. ¿Por qué? Porque hacen referencia a San José y a los 12 apóstoles. ¿Qué era la tradición? La tradición era hacer comida y dárselo a las personas mayores de los pueblos. Todavía en Bacadegua, Chinacorichico y algunos lugares hay la tradición de darle de comer a los ancianos, como se representaba a San José. Ustedes recordarán que la imagen antigua que tenemos, que iba peregrina en todas las casas, era de una persona anciana que tenía al niño Jesús en brazos. Era la imagen de San José. Había abajo una alcancía y la gente echaba dinero, y con lo que se juntaba se hacían despensas, atendía a gente pobre. Era una gran devoción que tenía una proyección de obras de misericordia. Por eso ojalá que este año, que el Papa Francisco nos invita a recordar los 150 años del nombramiento de San José como Padre Universal, que nos haga también este año sensibles, amorosos, tiernos, acogedores, fuertes, trabajadores y silenciosos como San José. Padre, muchas gracias. Creo que la verdad sí es muy interesante e importante saber sobre San José, sobre su historia en la iglesia, el papel como padre de Jesús y esposo de María. Nuevamente le agradezco. Si les quedó alguna duda sobre el tema, les invito a que nos la pongan en los comentarios para en un próximo video podérselas contestar. Y continuamos con más de tu programa favorito. Descifrando la palabra, y hemos tenido un tema muy interesante sobre San José, y entre los muchos adjetivos que se le dan a él vemos el adjetivo de que es justo. ¿Nos podría definir, padre, qué es ser justo? El modelo de santidad en el Antiguo Testamento era precisamente con este adjetivo, el justo. La Sagrada Escritura va a decir: el justo crecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera es recta, totalmente recta. Estamos hablando de esa visión bíblica, ¿no? Que el hombre justo es el que es recto moralmente.
es decir, una persona cabal, que tiene los principios y los valores bien definidos, que es una persona que va a generar virtudes, todas las virtudes humanas, las virtudes espirituales. Nosotros sabemos que las virtudes espirituales son la fe, la esperanza, la caridad, y la podemos encontrar estas tres que llamamos virtudes teologales en San José. Es el hombre justo que tiene fe en Dios, que sabe vivir con esperanza de ese proyecto mesiánico de Jesús, que ama al Hijo con ternura, con bondad, y ama a la humanidad en la presencia misma de su Hijo. Y vamos a encontrar las virtudes cardinales, que es el hombre justo, prudente, con fortaleza y con templanza. Entonces, cuando Dios escoge a San José es porque tiene esas 4 virtudes. Fíjense qué importante, la justicia. Él no le está pidiendo nada más a Dios, nada extraordinario por cuidar a su hijo, por proteger a su hijo, porque él es un hombre de temple, es un hombre de justicia. Y entonces, cuando vienen los momentos difíciles de la vida que tiene que afrontar María y Jesús, que lo decíamos hace rato en la reflexión, José no duda en tomar a María y llevarla hasta Egipto y cuidar al niño, caminar posiblemente de noche en el desierto, porque si caminaban de día los veían y los podían tomar presos. Y entonces qué importante es la fortaleza que tiene San José, el hombre justo, el hombre prudente. Fíjense, nunca va a aparecer José en la Sagrada Escritura con una actitud imprudente. Todo lo que María y Jesús hacen, él lo cuida y lo protege. Me viene a la mente el texto bíblico de San Lucas cuando Jesús se pierde en el templo. Y es María la que le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te hemos andado buscando. José no regaña a Jesús, no se ve una actitud imprudente, no se pasa del límite. Es el hombre silencioso, ordenado, justo, prudente. ¿Qué le va a decir él al Hijo de Dios si el Hijo de Dios es más grande que él? Entonces vamos a encontrar todas estas características de fortaleza, de templanza, de prudencia y de justicia. Entonces, por todas estas razones que acabamos de señalar, José se ha ganado el título de ser el hombre justo, es decir, el hombre santo. Sin duda un gran ejemplo para nuestras familias. Gracias, Padre, por esta definición y continuamos con más. Hola, estamos en la sección Misiones y Misioneros y seguimos hablando de la vida del padre Pedro Méndez. En 1606 visitan Pedro Méndez y Andrés Pérez de Rivas la región Mayo de Masiaca. Vieron los pueblos de Bacorewis, Comoporis, Basopas, Níos, Comanitos, Bacubiritos, Terabuitos, Batacaris. En 1609 en el fuerte de Montes Claros se construye el presidio para resguardar a familias. En 1610, el capitán Diego Martínez de Urdaide lucha contra los yaquis. Te invitamos a seguir esta historia en el podcast Misiones y Misioneros con el Padre David los miércoles en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Seguimos con más.
de la comunión, de cómo recibir al cuerpo de Cristo correctamente, cómo debe de ser. Fíjate que yo siento que muchas veces ya vamos a comulgar así como por rutina, ajá. Y yo pienso que deberíamos de tenerle otro gusto, otro sentido, no sé cómo decirlo, pues, Un pero... concepto distinto. Ajá, siento que no lo valoramos igual, pues. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos, el poder recibir a Cristo, pues, real, ¿no? Ahí se quedó Él en el pan, en la hostia, y el hecho de poder acercarnos cada vez que venimos a misa a Él, pues debe ser para nosotros un logro, una victoria, no sé cómo decirlo. Sí, de hecho la otra vez que andaba buscando cosas pues así para el programa y todo, me encontré con, pues era como una noticia que decía algo de un padre pues estaba dando la misa y ya pasó la hora pues de comulgar y vio la indiferencia de la gente. Y dice que, o sea, sintió no sabía cómo explicar lo que sintió, que literalmente se puso en una esquina y se soltó a llorar. O sea, de ver cómo la gente lo tomaba sin importancia, lo veía así como que, simplemente voy a comulgar, es una hostia, solamente es... Así pues, así lo decía el padre. Y volteó con el pueblo a decirle que era lo más importante de la misa, por así decirlo, y de muchas cosas, pues, o sea, recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo vas a tomar sin importancia? O sea, que hacían gestos, que era como que, pues así nomás. Muchas veces la vestimenta, el no tener la posición o no sé cómo explicarlo, o sea, la postura correcta ante semejante importancia, pues, de recibir la comunión. Y es como que sí impacta, pues, o sea, imagínate el padre tener el cuerpo de Cristo aquí y ver cómo la gente le es tan indiferente cuando está Cristo ahí en la hostia, y pues sí, se me quedó mucho esa noticia. Sí, pues da tristeza a veces que vamos a misa y lo hacemos así como por cumplir. Sí. O vamos con cualquier ropa, o estamos en misa, O porque estamos... los llevan. Ajá, o pendientes del teléfono, por ejemplo. O me ha tocado así que se ponen en la fila para comulgar y traen el chicle, van saludando, etc. Están volteando a ver quién está. Y no valoramos pues que Cristo está ahí. Así que la recomendación que nosotros queremos hacerte en esta ocasión es: aprecia ese gran tesoro, ese gran regalo que nuestra iglesia nos da, que es la presencia real de Cristo en la comunidad. Empiézate, asiste a misa bien guapo, bien guapa, bien vestido. Como si fuéramos una fiesta. Ajá, la misa es una fiesta Sí, precisamente. Y aprecia esa enorme oportunidad que tienes de recibir a Cristo, porque hay mucha gente, hay muchos enfermos que no lo pueden recibir, hay gente que no tiene misas, más ahorita con la pandemia, que en las comunidades no hay misas, no hay comuniones, no hay nada. Entonces tú que puedes acercarte a Jesús en la Eucaristía, hazlo, porque es una cosa maravillosa. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues es todo por Pasando el Dato y esperamos que continúes con nuestro programa. Nos vemos a la próxima.
amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Tenemos que aprenderle a San José sus virtudes, sus cualidades, esa gran obra de Dios que hizo en él. Y en este año tan especial queremos pedirle que nos acompañe, nos proteja como protegió a la Sagrada Familia de Nazaret. Y que nosotros, después de este programa y con este año de jubileo, aprendamos esas virtudes magníficas de San José. Pidámosla para nuestras familias, pidámoslo para todos los padres de familia, para que sigan siempre el ejemplo de este gran santo. Y también queremos agradecer los comentarios que mucha gente nos hace gracias a estos programas. Luz María Coli nos escribe y nos hace comentarios muy hermosos desde San Luis Potosí. Queremos agradecerle porque ella nos comenta que comparte estos programas con otras personas, con otras familias, porque la obra de Dios que se realiza a través de esta pastoral, una pastoral virtual, una pastoral de los medios de comunicación, queremos que siga siendo una expresión del amor de Dios en nuestros hogares. Vamos a pedirle a San José que nos proteja y a Dios que nos bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre. Que tengan un excelente día y San José nos proteja. Gracias por estar ahí.